mamá me dijo, mire, me quebré, es decir, no aguanto más, estoy en riesgo de perder la casa. Hubo momentos en los que no había ni siquiera para comprar los huevos y la leche para el siguiente día. Eso fue como uno de los dolores de adulto que me deja mi papá. Ella siempre fue el leal a mi papá, por más de que él era un hijo de tantas. Cuando uno tiene las ganas, encuentra los medios. El liderazgo también se puede ejercer desde la ignorancia. ¿En su momento tuvo tusa cuando no pasaron en la segunda vuelta? Tremenda, fracaso total, fracaso estruendoso. Una campaña machista, homofóbica, sucia. De verdad, hay que ser honestos. Hay gente mucho más preparada en Colombia para ser ministros de Hacienda. Hay un matiz que tal vez esta es la primera vez que puedo expresar públicamente y es como de no querer, es el ganador. ¿Qué hay detrás del éxito de un presidente, de una compañía, de un líder gremial o de un emprendedor? ¿Cómo piensan? ¿En qué invierten? ¿Y cómo toman direcciones? No, yo no quería ser directora. Los mercados locales. Gran idea, Soy Liz Ribón Island y esto es Economía en Primera Persona. Conversaciones con quienes lideran los negocios. Liderazgo, poder y el costo de decidir. Hoy en Economía en Primera Persona me acompaña Juan Daniel Oviedo, que yo creo que es una de las personas que hoy es reconocida en todo el territorio nacional. Es economista, tiene 2 maestrías, tiene un doctorado de la Universidad de Toulouse de Francia, pero además de eso fue candidato a la alcaldía, concejal y recientemente candidato a la vicepresidencia de la República. Bienvenido, Juan Daniel, a Economía en Primera Persona. Liz, muy contento de estar aquí en Economía en Primera Persona y estar con una ex colega de trabajo cuando estuvimos en RCN. Sí. Muy contento de estar acá hablando de la vida, de la economía, de las finanzas y de todo lo que le interesa a este país en este momento de cambio tan importante de la llegada del presidente Abelardo de las Prietas. Y en lo que usted se mueve muy bien, ¿no? Juan Daniel, yo quisiera, o casi siempre empiezo hablando con mis invitados de su trayectoria y de su infancia, y eso es algo que usted ha hablado ampliamente. Creo que incluso es de las pocas personas que es transparente con ese tipo de cosas de su vida. Y usted ha hablado, por ejemplo, de su papá y de su abuelo, 2 personas importantes en medio de todo lo que ha sucedido. Cuéntenos cómo era su relación con su abuelo y con su papá. Bueno, papá y abuelo, el ausente y el presente, llamémoslo así. Los 2 estuvieron ahí en representación de lo que para nosotros es la figura paterna, la figura que cuida, que nos enseña, que nos inspira. Desafortunadamente mi papá era piloto y avión al mismo tiempo porque tenía 3 familias a la vez, entonces poco lo veía. ¿Pero ustedes sabían eso? Dime. ¿Ustedes eran conscientes de eso? ¿Solo sabían? Sí, mi mamá fue consciente de eso, pero el amor, ciego. Y no hay que juzgar a nadie. Eso es cierto. Ella estaba enamorada de mi papá y aceptó esa situación. Yo la empecé a entender un poco cuando a mí me daba como incomodidad cuando llegaba mi papá. Yo ya no podía dormir con mi mamá de chiquito, y yo era feliz durmiendo con mi mamá de chiquito, entonces cuando llegaba mi papá yo ya no podía dormir, sino tenía que dormir en mi cama. Y una figura paterna ausente que por una gran fortuna de mi vida tuvo una alternativa muy valiosa que fue la de mi abuelo Plutarco, mi abuelo Tato, que me dio la oportunidad de no sentir rencor o rabia por lo que pasaba con mi papá y mi mamá y la situación de violencia económica y psicológica que vivíamos en la casa, porque mi abuelo se encargó de abrazarnos a todos, a mi mamá, que nunca la abandonó desde que quedó huérfana de mamá, a mis 2 hermanos, Roberto y Margarita, que siempre nos quiso como si fuéramos los reyes de la familia y que se esforzó muchísimo para enseñarnos varias cosas. Lo primero es que el liderazgo también se puede ejercer desde la ignorancia y reconocer que no lo sabemos todo, como él nos explicaba, porque era un carpintero, le gustaba mucho tomar sus traguitos, pero él era una autoridad para nosotros porque nos hablaba con claridad, con sinceridad y sobre todo porque veíamos muchísimo ese esfuerzo de hacer mucho con poco,
de lograr que con sus trabajos de carpintería básicos pudiera tener recursos para comprarnos un helado, para llevarnos a un parque de diversiones o para simplemente comprarnos cualquier bobadita en la miscelánea de Doña Paulina. Entonces creo yo que fueron dos figuras importantes en mi vida que me aliviaron en cierta forma, porque la posibilidad de tener un poco de rencor frente a un papá ausente no se desplegó en mi vida, porque tuve un abuelo que me cuidó muchísimo más que mi propio papá y que al mismo tiempo estuvo acompañando a mi mamá, que fue la dura que nos sacó adelante a todos en la casa. Y sabe que siempre que yo le escuchaba hablar de su papá, yo siempre me hacía esa pregunta, yo decía, ¿será que Juan Daniel tiene resentimiento con su papá? Y eso es lo más lindo, no. Y eso se lo agradezco a la política, porque este ejercicio de 4 años, desde que ya va a ser próximamente 7 de agosto de 2026, 4 años desde que salí en la dirección del DANE y que ingresé a la vida de la política, trabajé contigo en RC en unos meses, pero la política me ha ayudado también en lo personal a entender que para ser un buen candidato yo tengo que sentirme bien con lo que yo soy y darme cuenta efectivamente que el camino del rencor o el resentimiento con mi papá nunca se dio gracias a la existencia de mi abuelo. Es algo que me hace sentir muy afortunado, porque muchos niños o personas que están viendo ya de grandes este podcast, este episodio, pues se pueden dar cuenta de que sí, hay gente que puede tener resentimiento con sus papás por ser figuras ausentes, por no generar el apoyo que uno está esperando cuando verdaderamente los necesita. Juan Daniel, usted también ha dicho, por ejemplo, y ha contado que cuando muere su abuelo, usted se dedica a estudiar. ¿Qué tan buen estudiante era antes de ese punto? No, antes yo era un niño normal. Mi abuelo muere en el 87, es decir, yo estaba en quinto de primaria en el Colegio del Rosario. Yo entré a ese colegio en segundo de primaria, es decir, segundo, tercero, cuarto. Llevaba 4 años en ese colegio. Un niño normal, un poco asediado por el matoneo, porque yo mi pre-kinder, kinder, transición y primero los hice en colegios, llamémoslos gomelos, que en ese momento en la economía de mi casa se permitía, y mi mamá siempre quería lo mejor para nosotros. Entonces, si a mi papá le iba bien, mi mamá decía, no, los niños tienen que estar en el mejor colegio. Entonces estaba en un colegio mixto. El suceso de mi accidente no marcó tanto una diferencia en el relacionamiento con niños y niñas de ese colegio, pero cuando llegué al Rosario, un colegio de hombres que en ese momento tenía una formación fuerte dentro de la doctrina religiosa, de los buenos modales, de las reglas, ¿sí? Llegué a ser el sujeto de matoneo y acoso estudiantil permanente. Entonces estaba un poco asediado por eso. Pero mira, otro don u otro legado de don Plutarco en mi vida, y es que su muerte me genera un sentimiento de pánico. Es decir, ya no voy a tener quien me cuide. Yo no quiero ser una carga para mi mamá. Eso fue algo como... Yo observaba muchísimo. Mi mamá decía, ¿usted por qué tiene esos ojos tan grandes? Siempre los abre tan grandes. Yo observaba muchísimo lo que pasaba en mi casa y yo empezaba a atar cabos y yo decía, eso está como raro. Entonces, cuando a mí se me afianza ese sentimiento de yo no quiero ser una carga para mi mamá y muere mi abuelo, pues ese dolor y esa angustia lo que dicen es, pues yo tengo que ser el mejor estudiante. ¿Por qué? Porque era la oportunidad de ganarme la beca de mérito académico que daba el colegio al primer puntaje en promedio académico, que lo becaba automáticamente por el año siguiente. Entonces, a partir de primero de bachillerato, yo estuve becado en el Colegio del Rosario y le alivié a mi mamá la pellera de plata para la pensión de Juanito, como me decían a mí de pequeño. Ok. Juan Daniel, otro punto es que usted se convierte en el mejor estudiante durante el bachillerato, es el mejor ITFES de su año, pero ¿usted no gana una beca? Claro, en esa época cuando yo presenté el ITFES en 1993, la educación superior no era como la tenemos hoy en día. Y es triste porque hoy hay un debate público alrededor de que la educación superior nos da trabajo, que la educación superior es escasa. Pero en ese momento, es decir, hace 32 años, era aún más escasa.
Sí. Estudiar en una universidad privada en Bogotá era un lujo que solo se podían dar familias de clase media y alta. Los estudiantes pobres o pasaban a la pública o se dedicaban a trabajar. En ese momento, cuando yo saco el mejor ICFES de mi colegio y el quinto mejor ICFES de Colombia, solo había una beca por puntaje del ICFES, que era la que daba Ecopetrol, que se la daba creo que se la sigue dando, al mejor estudiante, a la mejor prueba Saber 11, que en esa época pues era el ICFES. No la gané. Me escribieron de la Universidad de los Andes, me escribieron del externado, de la Javeriana, diciendo que por mi puntaje en el ICFES me daban admisión automática. Pero yo tenía que estudiar en una universidad en la que fuese posible ganarme una beca. En los Andes en esa época no había ese programa de becas tan valioso que tienen en este momento, ni mucho menos en la Javeriana. El Rosario, que hoy tiene un programa de becas muy audaz, en ese momento tenía una sola beca que se asignaba por el mérito de ser parte de los 15 mejores estudiantes de la universidad que tenían una autoridad dentro del gobierno de la Universidad del Rosario, y es poder elegir rector y miembros de la junta directiva o de la conciliatura de la universidad. Entonces yo, hay que hablarlo claro, no escogí la Universidad del Rosario porque fuera la mejor, fue porque me daba una mayor probabilidad, yo hice mi cálculo, de poderme ganar una beca a mitad de carrera y aliviarle el camino a mi mamá, porque ya tenía claro que mi papá no me iba a ayudar. Eso fue como uno de los dolores de adulto que me deja mi papá, y es que cuando yo salgo del bachillerato, le digo, yo quiero ser bilingüe bien, porque yo quiero ser un profesional exitoso y quiero irme de intercambio. Y mi papá estaba en ese momento ya separado de mi mamá y en una posición económica muy buena, es decir, él se separa de mi mamá y le llega una bonanza económica muy grande, y le digo que me ayude para pagar ese intercambio a los Estados Unidos o a Europa, y me dice que no tiene plata, a pesar de que sí la tenía. Y después, cuando voy a pedirle la plata para los primeros semestres de la universidad, no me la da. Entonces, hice bien el cálculo, entré al Rosario y a partir de quinto semestre me gané la beca de colegial y pude estudiar becado la mitad de la carrera de la Universidad del Rosario. ¿Y cómo hizo su mamá? Porque ya usted no tenía a su abuelo para ayudarles, su papá le negó esa ayuda. ¿Cómo hizo su mamá para pagar esos 5 semestres? Mi mamá es una berraca. Y mi mamá, yo le agradezco a ella una cosa que aprendí, y es que ella siempre fue el leal a mi papá, por más de que él era un hijo de tantas, que tenía 3 familias a la vez, que no la trataban tan bien. Mi papá tenía un atributo, y es que cuando estaba en las vacas flacas, siempre se quedaba en nuestra casa. ¿Sí? En las vacas gordas, ausentismo, ¿sí? Porque disfrutaba sus otras familias, pero en las vacas flacas, él siempre estaba al lado de mi mamá. Y mi mamá ha sido una persona muy recursiva. Entonces, en las crisis económicas que yo vi que mi mamá acompañó a mi papá en nuestra casa, hubo momentos en los que no había ni siquiera para comprar los huevos y la leche para el siguiente día. Y mi mamá se dedicaba a tejer sacos, a tejer chales, a hacer muñecas, a hacer cojines, a hacer tendidos, a hacer cuanta cosa pudiera tener para lograr que su vecina le prestara plata para poder comprar la leche y los huevos. Entonces mi mamá siempre fue una mujer muy recursiva, y cuando se separa de mi papá en 1991, ella se dedica a ser representante de ventas de marcas de moda nacional en Bogotá, en Tunja, en Villavicencio, en Ibagué y en Neiva. Después fue administradora de un almacén. Entonces yo veía como una de las contradicciones más grandes de mi vida que un vestido de baño, era una marca israelita que todavía existe que se llama Gotex, un vestido de baño equivalía a un semestre de la universidad. Y yo a veces acompañaba a mi mamá al trabajo y veía que llegaban señoras de los grandes clubes de Bogotá a comprar 7 u 8 vestidos de baño porque se iban de vacaciones, y yo decía, Dios mío, aquí está mi carrera, acá está la financiación de mi carrera. Pero no, ella ha sido una mujer que todavía monta en ese ITP con tal de ahorrar plata, que es de esas mujeres colombianas, que hay tantas,
que es capaz de sacarse la comida a la boca simplemente para que sus hijos y las personas que cuida estén mejor. Y no, y eso que usted acaba de decir es muy importante y es muy cierto, porque en muchos hogares, y usted que fue director del DANE lo sabe, prácticamente son madres cabeza de hogar sacando a sus hijos adelante. Es el 19.5% de los hogares en Colombia, es decir, son casi 3.7 millones de mujeres solas que sacan adelante a sus hijos menores de edad. Juan Daniel, usted después de estos 5 semestres, después 5 semestres becados, su mamá le paga esos 5 semestres becados, se va para Europa, se va para Francia. ¿Cómo fue vivir en Francia? Y por ahí vi que terminó trabajando, no sé si recogiendo manzanas o algo así. Recogiendo manzanas. Bueno, la ida a Europa fue como un exilio, porque mi mamá me dijo, mire, me quebré. Es decir, no aguanto más. Yo sé que usted ha estado becado desde la mitad de su carrera, pero pues mantener el carro, mantener la familia, me quebró. Era la crisis del 99. Sí. ¿Sí? Eso fue a comienzos del 99, la crisis del 99 se afianzó hacia agosto, diciembre del 99. Mamá me dijo, estoy en riesgo de perder la casa, el carro lo tengo que vender. Me dijo, si usted quiere estudiar un posgrado, le toca afuera. Porque nuevamente, historia económica, a finales de los 90, los posgrados en Colombia, sí, en el 94, las carreras universitarias eran un lujo solo para la clase media y alta de Bogotá. En el 99 los posgrados todavía eran un lujo aún más para la clase media alta y alta de Bogotá. Y el mejor posgrado en economía en ese momento estaba en la Universidad de los Andes, que era impagable. Yo estudiaba y trabajaba, estudiaba en el Rosario, pero trabajaba al mismo tiempo en el Departamento Nacional de Planeación y compartía escritorio con personas que estaban haciendo la maestría de economía en los Andes. Y yo dije, yo no tengo la plata para hacer eso y yo quería continuar estudiando. Para mí era difícil, por lo que yo quería hacer un doctorado, era muy difícil parar mi pregrado, buscarme un trabajo de lo que sea y ahorrar una plata para salirme a estudiar. Porque la academia que requiere un doctorado es de disciplina, es de constancia y estar familiarizado con los conceptos teóricos, matemáticos y económicos para esa formación. Entonces, la Universidad del Rosario, yo era como la estrellita, el niño juicioso de la Universidad del Rosario, me dice, mire, nosotros queremos fortalecer la carrera de economía, estamos pensando en que para diferenciarnos de universidades como la Javeriana y los Andes, que representaban la escuela americana, ¿sí? Los Echeverrys, que para mí fue un maestro y lo vi recientemente y le agradecí el ejemplo que infundió en mí Juan Carlos Echeverry. Juan Carlos Echeverry fue su profesor. Sí, fue profesor mío y me firmó una carta de recomendación para mi doctorado cuando era director del DNP. Yo trabajé con él me dio toda la confianza a trabajar con él. Yo era un pollito. ¿Sí? Yo tenía menos de 22 años y era asesor del director del DNP, Juan Carlos Echeverry en ese momento. Y entonces la Universidad del Rosario me dijo, piensa en Toulouse, en Francia, queremos irnos a la escuela europea, al tema regulatorio. Y yo me fui a la loca, como diciendo, bueno, me voy a preparar para ese doctorado. Fue tan loco el momento que el 2 de marzo de 1999, es un día icónico para mí porque el 2 de marzo de 1999 yo llegué a mi casa después de haber desayunado en el desayunadero de la 42 por la trasnochada que nos pegamos para dejar entregado completamente mis responsabilidades en el Departamento Nacional de Planeación. Llegué en la madrugada del 2 de marzo del 99, me bañé, me puse el vestido y llegué a las 10 de la mañana al grado privado de economista de la Universidad del Rosario en el aula máxima. A las 10 de la mañana, llorada de todas las directivas, de mi mamá, todo eso. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde, en esa época, el vuelo de Iberia que salía para Madrid, salía a las 6 de la tarde. Ese mismo día me iba para Madrid sin saber en dónde iba a vivir. Simplemente
que iba a estudiar en una universidad, unos cursos para prepararme para el doctorado. Y bueno, una irresponsabilidad de cosas de la vida, pero las cosas se dieron en su camino y logré ser admitido en la Universidad de Toulouse, ganarme una beca de la Universidad de Toulouse. Y en el entretanto, entre España y Francia, tuve que trabajar recogiendo manzanas porque era el único puesto que podía tener en Francia sin dominar perfectamente el francés. Eso le iba a preguntar, ¿cómo hizo para estudiar ella si no dominaba el francés? Pues, miren, yo lo que digo como ejemplo de vida es que cuando uno tiene las ganas, encuentra los medios. Yo me fui con el diccionario de francés-español y yo fui muy juicioso estudiando español y estudiando idiomas y entendía lo que muchas personas no logran entender, que es la fonética, que es lo que aparece al lado de cada palabra en el diccionario. En el diccionario de la enciclopedia está la palabra, la clasificación de si es sustantivo, adjetivo o verbo, y después viene en diagonales, entre barras diagonales, viene la fonética. Entonces yo empecé a tener un curso privado de pronunciación de frases cortas y de frases básicas en francés gracias a ese diccionario y logré tener una comunicación básica que me llevó a tener este empleo recogiendo manzanas. Juan Daniel, usted llega a Colombia, ¿cuánto tiempo después y cuál fue el primer trabajo una vez ya llega doctor? Bueno, ahí es donde como que se generan contradicciones en mi vida, como esas dificultades, porque yo cuando las cuento yo digo, fue pucha, duro, ¿sí? Pero también esas dificultades vinieron acompañadas como de estrellitas en el camino. Yo fui una persona que me gradué de mi doctorado el 30 de septiembre del 2005. Tuve la oportunidad de viajar por Europa todo octubre. Llegué a Bogotá el 1 de noviembre y el 2 de noviembre ya estaba vinculado en la Universidad del Rosario como profesor principal de carrera. Entonces empecé a trabajar en la academia, en la investigación, la docencia y rápidamente salí en préstamo para trabajar como asesor de María del Rosario Guerra en el Ministerio de Comunicaciones. Después estuve en la universidad, una consultora, después fui asesor del hoy vicepresidente José Manuel Restrepo en temas de planeación y efectividad institucional en el Rosario, lo ayudé a gobernar la universidad y de ahí salí a la dirección del DANE. Bueno, usted también en alguna entrevista me llamó mucho la atención porque usted decía, yo fui muy buen segundón. Exactamente, de María del Rosario, en su momento de ministra y de senadora, y del hoy vicepresidente José Manuel Restrepo fui su segundón, fui la mano derecha durante 2 años y gobernamos la Universidad del Rosario de una forma maravillosa. Pero usted después de todo lo que ha vivido, usted dice, bueno, ya me cansé de ser segundón y estando en el DANE, que ahí no era segundón, usted era el director del DANE, y eso entre otras cosas lo catapulta a la fama. Después de estar a punto de que me echaran. Sí. ¿Por qué lo iban a echar? A mí la pandemia me salvó, es decir, si no hubiera habido pandemia, yo estoy seguro que el presidente Duque me echa el DANE. ¿Pero por qué razón? Porque, ¿Por la sinceridad? Porque hablaba más de la cuenta. Sí, porque sí, me preocupaba por explicarle muy bien al sí. país lo que estaba pasando. Y a veces a los gobiernos no les interesa que el DANE hable tanto. Sí, lo recuerdo. Bueno, usted sale del DANE y yo me acuerdo que incluso hicimos como un desayuno, lo despedimos con buñuelo y yo me acuerdo que antes de entrar al canal, a la oficina, pues, Juan Daniel Oviedo va a ser candidato a la alcaldía de Bogotá y yo, ¿cómo? ¿En qué momento? ¿En qué momento tomó esa decisión? Yo creo que esa decisión, hoy cuando la veo hacia atrás, en ese momento no sé de dónde salió, en el momento de 2022, pero hoy cuando la veo hacia atrás, esa decisión fue una respuesta de decir, en este país lo público está tan demeritado que la gente se emociona de que haya funcionarios que hagan su tarea. Entonces cuando yo vi, pues en últimas, todo esto de la fama que me llevó a ser candidato a la alcaldía de Bogotá, y político, candidato presidencial y fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, también se debe a Gustavo Petro, ¿sí? Porque él fue el primero que públicamente dijo, el man del DANE es tan bueno que lo quiero dejar en mi gabinete sin importar
que hasta sea uribista o lo que sea. Se lo dijo a José Manuel en RCN 2 días antes de la primera vuelta de 2022. Entonces generó una revolución en el país porque todo el mundo dijo, ¿cómo así que al del DANE es al único que van a dejar en un cambio que se pronosticaba drástico de línea de gobierno? Porque íbamos a pasar de una derecha representada por Iván Duque a dos outsiders que se pelearon en la segunda vuelta presidencial, que era Rodolfo Hernández, que en paz descanse, y Gustavo Petro. Y empezaron a entender los primeros contrastes de hablar transparentemente de mi vida, porque me empezaron a preguntarlo. Antes no había hablado de eso, porque antes me preguntaban era del desempleo en Ibagué, de la informalidad en Cúcuta, del crecimiento regional. Y la gente empezó a decir, ese man no es el que creíamos, ese man es man que ha trabajado para llegar ahí, que quiere hacer la tarea, que se ha esforzado por ser un buen director del DANE. Y en la calle empezaron a decirme gracias. Gracias por hacer su tarea, gracias por decirnos la verdad, gracias por anteponer los intereses del país a su vida personal. Entonces yo dije, si esto es así, hay que seguir prestándole servicio a la gente. Entonces yo dije, qué bueno que uno pueda utilizar el poder no para satisfacer intereses personales, sino para ponerlo al servicio de la gente. Y ahí fue cuando dije, bueno, pues salgo del DANE y me voy a dedicar a ser político y aspirar a la alcaldía de Bogotá. Cuando ya tenía otros planes, yo había ahorrado plata durante 4 años como director del DANE, que eran 4 o 5 milloncitos del sueldo al mes, que yo sacaba por derecha para comprar euros, para poder tener un plan de recursos que me permitiera viajar a Italia, a Florencia, a hacer una maestría en Historia del Arte, que era mi sueño en ese momento y que sigue siendo mi sueño, pero pues esperamos que se cumpla más adelante. Bueno, pero entonces cuando los cambió, me imagino que le fue bien, que en esa época el euro estaba como a 5.500. Sí, hoy está fatal. Exactamente. Bueno, fatal para algunas personas. Y me los comí todos a punta de todas las enculebradas que he tenido que pegarme para poder hacer política. Me imagino, ya vamos a hablar de eso. Juan Daniel, bueno, usted pasa a ser concejal, se da esa gran votación también a la alcaldía de Bogotá. Ahí tiene más reconocimiento, pasa a ser concejal, decide ser candidato, bueno, inicialmente candidato a la presidencia de la República y después la vicepresidencia. Participó en la consulta interpartidista, quedó segundas y pasó a ser la fórmula de Paloma. Yo quiero preguntarle, bueno, ya ha pasado varios días, pero en su momento tuvo tusa cuando no ganaron, no pasaron en la segunda vuelta. Tremenda. Es tremendo porque fue traición de frente, ¿sí? Los estudios internos que hacíamos dentro de la campaña con Paloma, con Tomás, con todo el equipo, decían existe una alta probabilidad de que quedemos de segundas, ¿sí? Y si no se cumple, vamos a estar pegaditos del segundo, que en ese caso sería Abelardo de la Espriella. Y 3, 4 días antes de las elecciones, coincidencialmente con el mensaje de Daniel Briceño diciendo que yo era el peor error de esa campaña, se cumplió el mensaje, la gente obedeció y los palomistas se fueron desde Abelardo. Entonces fue una sorpresa dura porque yo ese domingo 31 de mayo salí a votar con la emoción de que íbamos a pasar a segunda vuelta. Y ya por la tarde ver, una hora después del cierre de las urnas, que esto no despegaba, pues fracaso total, fracaso estruendoso. Eso de sumar entre distintos, la gente no lo copió. Eso de juntar el centro con la derecha tradicional, la gente no lo copió porque en Colombia la gente no entiende qué es sumar en política. En política la gente solo dice, aquí lo que hay es una arrodillada o una atornillada de alguien hacia alguien. Y naturalmente, como yo era la fórmula vicepresidencial y Paloma, la candidata presidencial de un partido tan fuerte como el Centro Democrático, entonces la gente dijo, no, Oviedo terminó vendido al Centro Democrático. Tristemente no funcionó, entonces fue duro, pero creo que también es un aprendizaje maravilloso para seguir en esta carrera política y seguir sirviéndole a la gente del país. ¿Cuántos días le duró la tusa? No, duró poquito porque
al 3 de junio ya estábamos sacando nuestro mensaje de qué pensábamos de los resultados y de qué posición tomábamos y que estábamos esperando más debates que tristemente nunca sucedieron. Es decir, ya hoy, porque no se trata de restregar el pasado, pero fue una campaña muy difícil, no hubo debates, fue una campaña machista, homofóbica, sucia, inteligencia artificial, vendiendo esa vaina de los de siempre y los nunca que les cuajó. Hay que reconocerles que la estrategia digital de hablar de las ya cuajó. Lo de nadie más quiere saber de los de siempre. ¿Sí? La gente quiere hablar de los nunca, aunque los y los nunca se parezcan a los de siempre, pero eso cuajó en ese momento. Entonces yo creo que, pues, reconocer eso y darse cuenta de haber sido testigo de esa radicalización del discurso político del país, creo que es un aprendizaje muy valioso y siento que valió la pena y es algo que nos va a servir para esa carrera política que apenas comienza de llegar, ojalá, en 8 o 12 años a la presidencia de Colombia. De los siempre y los nunca, ¿cómo está viendo precisamente los ministros que hasta el momento conocemos, que son el de Ambiente, del Interior, si no estoy mal, y el de Hacienda? Pero yo creo que aquí viene algo nuevo. Y es que en 2022, cuando llega el progresismo en cabeza de Gustavo Petro, como la única ideología hegemónica que tuvimos durante 4 años, entre 2022 y 2026, fue el progresismo. Fue Petro. Petro no tuvo un interlocutor directo. Ni siquiera fue Uribe, que a pesar de que él trató y fue y habló con Petro. ¿Te acuerdas de la reunión que tuvo Uribe con Petro? Pero se le atravesaban los gremios y él, levanta. Tanto que el juego de redes sociales era a ver quién peinaba a Petro o quién peinaba a quién. ¿Sí? Pero durante 4 años tuvimos una ideología hegemónica que era el progresismo. Pero desde el 21 de junio de 2026 ya no hay una sola. Hay 2 ideologías hegemónicas. Porque lo acabamos de ver con las expresiones de Iván Cepeda, y es que los 2 candidatos se sienten ganadores. Sí. ¿Sí? El miti-miti de Colombia hace sentir a los 2 igual de ganadores. Entonces hoy vamos a tener a 2 ideologías hegemónicas en esta conversación perfecta. Naturalmente, el proceso de aterrizaje de un gobierno pues está blindado plenamente por la Constitución Política del 91, que en su artículo 189 dice que los ministros y los directores de departamentos administrativos son de libre nombramiento y remoción de parte del presidente de la República. Entonces, siento que entrar ahora a ponerle pereque a cualquier nombramiento es supremamente ineficaz, porque no hay nada ilegal detrás de eso. ¿Sí? No hay nada de incumplir. Obvio que escuchamos escándalos del progresismo, de cambiar manuales de funciones, de cambiar cosas, de falsificar títulos para llegar a cargos. ¿Sí? Aquí los nombramientos que hemos escuchado hasta el momento están sometidos al juicio de legalidad que establece la Constitución del 91. Sin embargo, hay un matiz que tal vez esta es la primera vez que puedo expresar públicamente, y es como de no querer juntarse con cierta gente. ¿Sí? Yo me pregunto, tanta gente buena que hubo en los comités programáticos de la campaña de Paloma y Oviedo. Tanta gente buena que hubo en el comité programático de la campaña de Sergio Fajardo, de Claudia López, ¿sí? De Roy Barreras. ¿Sí? Había mucha gente buena. ¿Sí? Sentir que, por ejemplo, Miguel Gómez Martínez fue profesor mío. Las historias de la vida es que él me dio introducción a la economía en el Rosario,
porque estaba recién nombrado de decano de la Facultad de Economía del Rosario la primera vez. Él fue 2 veces decano. La primera vez, que era como una figura, ¿sí? Todas las viejas enamoradas, porque era un churro, entonces que la corbata, que lo que decía, que el perfume, que todo. Y José Manuel Restrepo era el profesor asistente de él en Introducción a la Economía. Okay. ¿Sí? Claro, Miguel Gómez Martínez ha tenido una trayectoria pública genial. Pero, de verdad, hay que ser honestos. Hay gente mucho más preparada en Colombia para ser ministros de Hacienda que cumple con los estándares de esa visión de ultraderecha que representa el gobierno de Abelardo de la Espriella. Entonces, sentir que es que hay como un fastidio con cierta gente que no tenía en cuenta para tener un poco la manada de ellos, eso no me parece sano. No me parece sano porque es el comienzo de un tono amenazante o de radicalización. ¿Sí? Por ejemplo, el ruido de tener a Vivian Morales como ministra de Educación. ¿Sí? Los problemas de la educación en este momento en Colombia no son los de entrar a desconocer unos avances constitucionales sobre la importancia de que la educación tiene que ser un entorno seguro para todas las personas, sin importar su creencia religiosa, sin importar su orientación sexual, sin importar su etnia. ¿Sí? Eso ya lo discutimos en la Constitución. Entonces, hoy la prioridad es que la educación sea de calidad, sea útil, sea pertinente y de trabajo. ¿Sí? Permita que haya investigadores, que haya profesores, que haya presidentes, pero que haya técnicos, que haya tecnólogos, que haya maquinistas, que haya todo. ¿Sí? Y ese tono, naturalmente, va a ser muy controversial porque de ministra de Educación que una persona que lideró un referendo que la misma Defensoría del Pueblo de 2016 dijo que era anticonstitucional porque consideraba que no éramos aptos para formar familia a través de la adopción, ni los solteros, ni los maricas, pues creo que es algo que le mete una atención insuficiente a las prioridades que tiene el país en este momento. Sin embargo, pues, es la discreción del ganador, la Constitución lo protege. El llamado es que ojalá no mordamos el anzuelo de radicalizar el discurso de la educación alrededor del tema de la ideología de género o el discurso de las finanzas públicas. Es lo mismo que hizo Petro, echándole la culpa a Duque y que ahora sea cada día un comunicado distinto, es que estamos endeudados porque Petro no sé qué, porque el ministro no sé qué, porque el ministro no sé qué. Yo sé que todo el mundo tiene derecho a tener, como dice mi mamá, las cuentas claras y el chocolate espeso. Pero que eso sea un show mediático para distraer al país de las prioridades que tenemos con un fenómeno del niño, ni el berraco que se nos viene encima, con una pérdida de soberanía energética, con una cosa que es gravísima en este momento. Hoy, por cada 100 costales de plátano que produce la economía colombiana, solo nos queda uno después de lo que nos comemos. ¿Sí? Entonces, hoy no hay inversión. Y la inversión es la clave para pensar un futuro de largo plazo en el país. Entonces, mi mensaje es, yo no voy a entrar a ser el del pereque, de que es que Vivian no sé qué, que es que Miguel Gómez no sé qué, que es que Fabio Arjona no sé qué. Es el ganador y la democracia dice, y la Constitución dice que el presidente decide con quién gobierna, con quién se le dé la gana de gobernar. Y ese es el talante que él está expresando. Necesitamos es tener un debate con argumentos y ojalá una visión de país que nos permita decir no mordamos el anzuelo de caer en debates ideológicos innecesarios cuando en realidad lo que queremos es hacer equipo para sacar adelante este país y que el apagón no nos coja frenando la economía, alimentando la pobreza y la desigualdad.
sabemos que públicamente usted está bastante alejado de Abelardo del Espriella, pero es muy cercano a José Manuel Restrepo. ¿Es decir que usted en este gobierno no participaría? ¿No lo ve posible? No me han invitado, diciéndole que sí, yo tengo un nudo en la garganta porque yo siento que terminamos en 2 orillas distintas. Yo no veo tan claro el futuro de Colombia con un sesgo ideológico de ultraderecha tan marcado. Las grandes autoridades meteorológicas del mundo dijeron que se viene el fenómeno del Niño más fuerte de los últimos 36 años. 250.000 personas pueden caer a la pobreza como resultado de la crisis energética. ¿Van a bombardear eso? ¿Sí? Cuando hoy la criminalidad está vestida de civil,